Hay crímenes tan oscuros que ni los asesinos más despiadados se atreven a mencionar. Casos donde el mal tomó forma humana y el misterio jamás encontró respuestas. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es apto para corazones débiles. Bienvenido a Crímenes y Misterios Ocultos, donde la oscuridad tiene nombre y los secretos respiran. Los 10 crímenes más macabros, sádicos y misteriosos del mundo. Si te apasionan los casos reales, los enigmas que el mundo intenta olvidar y los crímenes que marcaron la historia, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este viaje a lo más profundo de la mente humana. Número 10. Kitty Genovese. En la madrugada del 13 de marzo de 1964, Catherine Kitty Genovese, una joven de 28 años, volvía a casa después de trabajar como gerente en un bar. Era amable, independiente, llena de vida. Vivía en el tranquilo barrio de Kew Gardens, en Queens, un lugar donde supuestamente no pasaba nada. Pero esa noche, la oscuridad tenía otros planes. A las 3:15 de la madrugada, Kitty aparcó su coche y caminó hacia la entrada de su edificio. De repente, un hombre la interceptó. Winston Mosley, un técnico casado, padre de 2 hijos y un depredador oculto bajo una apariencia normal. La apuñaló 2 veces en la espalda. Ella gritó: «Me han apuñalado, Dios mío, me ha apuñalado». Luces se encendieron en las ventanas, cortinas se movieron y el silencio volvió. El atacante huyó, pero regresó 15 minutos después. Al ver que nadie había intervenido, Kitty, agonizando, había logrado arrastrarse hasta la entrada trasera del edificio. Allí, Mosley la encontró de nuevo, la violó, la apuñaló varias veces más y la dejó morir sola, bajo la fría luz del amanecer. Lo más terrible de todo no fue solo el crimen, fue el silencio colectivo de más de 30 testigos que escucharon o vieron parte del ataque y no llamaron a la policía. Algunos pensaron que era una pelea de pareja, otros simplemente no quisieron meterse en problemas. El asesinato de Kitty Genovese cambió la psicología moderna. De esa indiferencia nació un término que heló la sangre del mundo: el efecto espectador. La tendencia humana a no actuar cuando otros también están mirando. Su muerte se convirtió en un símbolo de cómo el miedo, la apatía y la desconexión pueden ser tan letales como un cuchillo. Si escuchas un grito en la noche, ¿te quedarías mirando por la ventana o saldrías a ayudar? Número 9. El misterio del MV Joyita. Era el 3 de octubre de 1955, cuando el MV Joyita, un barco mercante de 21 metros de largo, zarpó desde Apia, en Samoa, rumbo a las islas Tokelau. A bordo viajaban 25 personas, entre tripulantes, pasajeros y el capitán Thomas Dusty Miller, un marinero experimentado. El trayecto debía durar solo 2 días, pero el Joyita nunca llegó a su destino. Durante casi 5 semanas no hubo señales del barco, ni mensajes de radio, ni restos flotando en el mar. Hasta que el 10 de noviembre del 55, un avión de rescate avistó algo extraño en el horizonte. El MV Joyita flotaba a la deriva, parcialmente sumergido, a más de 600 millas del curso previsto. Cuando los rescatistas abordaron, descubrieron un escenario escalofriante. No había nadie a bordo, ni un cuerpo, ni señales de lucha, pero sí
marcas de sangre en las paredes del puente de mando. El equipo de radio estaba destruido, como si alguien lo hubiera arrancado deliberadamente. Las balsas salvavidas y el equipo de emergencia habían desaparecido. La comida y el combustible estaban intactos y los relojes a bordo se habían detenido exactamente a las 1:25 de la madrugada. Todo parecía congelado en el tiempo. El informe oficial habló de abandono del barco tras una avería, pero los expertos nunca se lo creyeron. El casco no estaba dañado. La embarcación, aunque parcialmente inundada, aún flotaba. Era imposible que un capitán veterano como Miller ordenara abandonar un barco que no corría peligro de hundirse. Entonces surgieron las teorías. Algunos dijeron que piratas los atacaron y secuestraron. Otros, que un motín estalló entre la tripulación. Hay quienes hablan de espías, contrabando fallido o incluso experimentos secretos durante la Guerra Fría. Y para los más místicos, el Joyita fue una víctima de algún fenómeno inexplicable en el Pacífico Sur, una zona donde el tiempo y la razón parecen desvanecerse. El Joyita fue remolcado a puerto, pero el misterio jamás se resolvió. Los 25 pasajeros siguen desaparecidos, sin cuerpo, sin pista, sin final. Solo un barco y un silencio eterno flotando en medio del océano. ¿Qué ocurrió realmente a bordo del Joyita? ¿Un crimen perfecto en alta mar? ¿O el mar reclamando a los suyos? Número 8. El niño de la caja. Era febrero de 1957, en un rincón solitario del noreste de Filadelfia. Un estudiante que revisaba trampas para conejos encontró algo que heló la sangre de todo un país. Entre los arbustos, una caja de cartón vieja y deteriorada, y dentro de ella, el cuerpo de un niño pequeño envuelto en una manta raída. El niño tenía entre 3 y 7 años. Su cuerpo mostraba golpes, cortes, moretones y señales claras de abuso prolongado. Su cabello había sido cortado recientemente. Algunos mechones aún estaban pegados a la piel y su expresión era la de alguien que había conocido el miedo más puro antes de morir. La policía de Filadelfia inició una de las investigaciones más grandes de su historia. Se imprimieron miles de afiches con el rostro del niño. Se distribuyeron por todo el país. Se compararon huellas, registros dentales, archivos de escuelas y hospitales. Nadie lo reclamó. Nadie lo reconoció. Era como si el pequeño nunca hubiera existido. Los medios lo bautizaron como The Boy in the Box, y el caso se convirtió en un símbolo de dolor, impotencia y misterio. Años después, los detectives aún visitaban su tumba, marcada con una simple inscripción: America's Unknown Child, el niño desconocido de América. Durante 65 años, el caso permaneció sin resolver, hasta que en 2022, gracias a la genética forense y el ADN ancestral, el silencio comenzó a romperse. El niño finalmente tuvo nombre: Joseph Augustus Starelli, un pequeño nacido en 1953, hijo de una madre y un padre identificados, pero nunca públicamente revelados por las autoridades. La verdad, sin embargo, seguía incompleta. El asesino o los asesinos jamás fueron acusados. Y aunque la ciencia logró devolverle su identidad,
El misterio de su muerte sigue siendo una herida abierta en la historia criminal de Estados Unidos. Muchos investigadores creen que el niño fue víctima de un entorno familiar abusivo, posiblemente encerrado, maltratado y finalmente abandonado por quienes debían protegerlo. Otros sugieren una red de adopciones ilegales o tráfico infantil, una teoría alimentada por las inconsistencias y los silencios en el caso. Más de 6 décadas después, Joseph descansa bajo una nueva lápida que lleva, por fin, su nombre verdadero. Pero su historia sigue recordándonos algo más oscuro, que a veces el peor crimen no es solo la muerte, sino el olvido. A veces el silencio de un niño dice más que 1000 gritos. ¿Qué secretos siguen enterrados junto al niño de la caja? ¿Y quién decidió que su voz debía apagarse para siempre? Número 7. El fantasma del lago perdido. Eran los años 80. En Alaska, la tierra del hielo y la soledad. Una mujer sin nombre fue hallada muerta junto al lago Eklutna. Nadie sabía quién era. Nadie reclamó su cuerpo. Solo una caja de huesos, una manta y el silencio helado del bosque. Era 1984, cuando un obrero de la zona descubrió los restos humanos. Estaban envueltos en una manta azul, en una zona de difícil acceso. El cráneo presentaba fracturas y marcas de arma blanca. Los peritos estimaron que llevaba más de un año muerta. No había identificación, ni ropa reconocible, solo un rostro borrado por el tiempo. La policía la bautizó con un nombre simbólico: Eklutna Annie, porque toda persona merece al menos un nombre para descansar. Meses después, un nombre sacudiría la investigación: Robert Hansen, un panadero local, hombre de familia, amante de la casa, pero que en secreto era un depredador de mujeres. Durante más de una década, Hansen secuestró, violó y asesinó a mujeres jóvenes. Las llevaba en su avioneta privada hacia zonas boscosas. Las liberaba en medio del hielo y las cazaba como si fueran animales. Entre sus víctimas, una de ellas era Annie. Robert Hansen confesó años después: la apuñalé mientras intentaba escapar y luego disparé. Su tono era plano, sin emoción, como quien describe un día de caza. Annie fue solo una más entre las más de 20 víctimas que jamás volverían a casa. Sin embargo, su historia fue la que se mantuvo viva. Su cuerpo sin nombre, su mirada perdida, su voz que el viento nunca devolvió. Durante décadas, Eklutna Annie fue un fantasma sin rostro. Investigadores, médiums y curiosos visitaron el lugar buscando respuestas. Nadie logró saber quién fue realmente, ni de dónde vino. Solo en 2021, gracias a las pruebas de ADN, se logró reconstruir parte de su rostro, pero su nombre verdadero sigue siendo un misterio. Dicen que aún se escuchan pasos en los bosques de Eklutna, que el viento lleva un suspiro leve, como si alguien pidiera ayuda. Tal vez Annie no murió del todo. Tal vez su historia aún busca justicia. ¿Y si Annie no fuese solo un misterio en las montañas? ¿Qué secretos murieron con ella esa noche en Eklutna Lake? Número 6. Las hermanas Papin. En la Francia de 1933, la ciudad de Le Mans era un símbolo del orden y la clase social. En una elegante casa de la calle Bruyère vivían René Lancelin, un abogado respetado, su esposa
Madame Léonie Lancelin y su hija Geneviève, de 27 años. A su servicio, desde hacía años, estaban dos hermanas discretas, silenciosas, casi invisibles, Christine y Léa Papin. Dos mujeres humildes, marcadas desde la infancia por el abandono y la pobreza. Su madre las había dejado en instituciones religiosas, donde aprendieron disciplina, trabajo y, sobre todo, sumisión absoluta. Eran obedientes, pulcras y eficientes, pero bajo esa calma aparente se gestaba una tormenta. Las Papin trabajaban sin descanso, aisladas del mundo exterior, casi sin hablar con nadie más que entre ellas. Dormían juntas, comían juntas y parecían vivir en un universo propio, un pequeño refugio psicológico donde solo existían la una y la otra. Con el paso de los años, esa unión se volvió obsesiva, hermética y enfermiza. Muchos psicólogos la describirían después como una relación simbiótica, con elementos de dominación y dependencia emocional total. El 2 de febrero de 1933, una tormenta eléctrica cubría Le Mans. Esa noche, Madame Lancelin y su hija regresaron antes de lo previsto. La casa estaba a oscuras, un fusible se había fundido y Christine había subido al piso superior para revisar la instalación. Cuando Madame Lancelin la reprendió con dureza por dejar la casa en tinieblas, algo se quebró. Un resentimiento acumulado durante años explotó sin control. Christine saltó sobre su patrona con una furia inhumana, arrancándole los ojos con las manos desnudas. Léa, dominada por la histeria y el vínculo emocional con su hermana, tomó un martillo y un cuchillo de cocina y se unió al ataque. Golpearon y mutilaron a madre e hija hasta convertirlas en una masa irreconocible. Los cuerpos quedaron en el suelo, los rostros destrozados y los ojos colocados en los escalones de la escalera como una macabra ofrenda. Cuando el señor Lancelin llegó más tarde esa noche, encontró la puerta cerrada con llave y la casa en silencio. La policía irrumpió horas después y allí, en el dormitorio del ático, hallaron a Christine y Léa desnudas, abrazadas en la cama, como si nada hubiera ocurrido. Sus manos estaban cubiertas de sangre seca. Confesaron sin resistencia, con una calma inquietante. Christine dijo: «Fue como si una fuerza se apoderara de mí. No recuerdo nada después del primer golpe». Durante el juicio, la sociedad francesa se dividió. Algunos vieron en ellas dos monstruos, símbolos del odio y la demencia. Otros las consideraron víctimas del sistema, de la opresión laboral y de la desigualdad brutal entre clases. El famoso filósofo Jean-Paul Sartre escribiría más tarde que las Papin representaban la rebelión del oprimido que, al no tener voz, solo puede gritar con violencia. Christine fue condenada a cadena perpetua y Léa a 10 años de trabajos forzados por su menor participación. Christine murió en prisión tras sufrir episodios psicóticos y alucinaciones. Léa fue liberada años después y vivió el resto de su vida en el anonimato, cuidando ancianos como si quisiera pagar su culpa en silencio. Nadie supo nunca qué ocurrió exactamente en aquella habitación. ¿Fue un estallido de locura o una venganza contenida durante toda una vida de humillaciones?
¿Hasta dónde puede llegar la mente humana cuando la opresión se convierte en una prisión invisible? Número 5. Los asesinatos de Villisca. En la tranquila madrugada del 10 de junio de 1912, la pequeña localidad de Villisca, Iowa, fue sacudida por un crimen que hasta hoy hiela la sangre. La familia Moore, compuesta por Josiah y Sarah, junto a sus 4 hijos, Herman, Catherine, Boyd y Paul, regresó a casa después de una noche en la iglesia. Esa misma noche, 2 pequeñas amigas de la hija mayor, Ina y Lena Stillinger, se quedaron a dormir, sin saber que jamás volverían a despertar. Al amanecer, los vecinos notaron algo extraño. La casa estaba cerrada, las cortinas abajo, y no se oía ni un solo sonido. Cuando el hermano de Sarah encontró una escena imposible de describir. Toda la familia había sido asesinada brutalmente a hachazos mientras dormía. Los cuerpos estaban cubiertos con sábanas y la cabeza de cada víctima había sido golpeada múltiples veces con el lado romo de un hacha. El asesino había cubierto todos los espejos y ventanas con ropa o toallas, como si temiera ser observado o como si no soportara mirarse a sí mismo. Pero lo más perturbador fue el detalle final. La policía concluyó que el asesino permaneció dentro de la casa durante horas después de cometer los crímenes. Comió, fumó y se movió entre los cadáveres antes de desaparecer sin dejar rastro. Las investigaciones apuntaron a varios sospechosos: un reverendo errante que confesó y luego se retractó, un senador local con motivos personales, incluso un asesino en serie que cruzaba a los estados del Medio Oeste. Nadie fue condenado, nadie jamás confesó de verdad. Hoy, más de un siglo después, la casa de los Moore en Villisca sigue en pie. Se ha convertido en un sitio turístico, pero también en uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Visitantes aseguran escuchar pasos en el ático, voces de niños y golpes de hacha en la oscuridad. ¿Qué clase de mente puede dormir tranquila después de borrar una familia entera del mapa? Número 4. Hinterkaifeck. En la fría primavera de 1922, el pequeño poblado rural de Kaifeck, en Baviera, fue escenario de uno de los crímenes más perturbadores y enigmáticos de la historia alemana. La familia Gruber, formada por Andreas, su esposa Casilia, su hija Victoria y los 2 pequeños hijos de esta, Casilia de 7 y Joseph de 2, más su empleada doméstica recién contratada, María Baumgartner, vivían en una granja aislada conocida como Hinterkaifeck. Días antes del crimen, Andreas había comentado a sus vecinos algo inquietante. Decía haber encontrado huellas en la nieve que llevaban desde el bosque hasta su casa, pero ninguna que regresara. También afirmaba haber escuchado pasos en el desván por la noche y haber encontrado un periódico desconocido dentro de la casa. Nadie le creyó. El 31 de marzo de 1922 ocurrió lo impensable. Durante la noche, alguien atrajo uno a uno a los miembros de la familia al granero y los asesinó con una azada. Luego, el asesino entró a la casa y mató a los 2 niños y a la sirvienta. Cuando los vecinos comenzaron a preocuparse por la falta de actividad en la granja, entraron días después y hallaron una escena aterradora: los cuerpos apilados cuidadosamente en el establo, cubiertos con paja. Dentro de la casa, los niños yacían sin vida en sus camas.
Pero lo más aterrador aún estaba por descubrirse. Los investigadores concluyeron que el asesino permaneció varios días en la granja después de los asesinatos. Durante ese tiempo alimentó al ganado, ordeñó las vacas, preparó comida y encendió la chimenea cada noche. Incluso los vecinos veían el humo salir del techo, creyendo que todo estaba bien. El móvil jamás se esclareció. No se robó dinero ni objetos de valor. Algunos sospecharon de Lorenz Schilterbauer, un vecino que tenía un hijo ilegítimo con Victoria y que fue el primero en entrar a la granja. Otros creen que fue un crimen ritual o incluso un asesinato colectivo con tintes paranormales. Hasta hoy, más de un siglo después, el asesino de Hinterkaifeck sigue sin nombre. Los archivos policiales, llenos de testimonios y teorías, terminan con una sola frase: el misterio de Hinterkaifeck jamás será resuelto. ¿Qué clase de mente puede convivir con los muertos y fingir que nada ocurrió? Número 3. Issei Sagawa. El 11 de junio de 1981, en un pequeño apartamento del elegante distrito Bois de Boulogne, en París, se consumó uno de los crímenes más macabros y perturbadores del siglo XX. Issei Sagawa, un estudiante japonés de literatura comparada en la Sorbona. La víctima, Renée Hartevelt, una joven holandesa brillante, dulce y amante de la poesía, que compartía con Sagawa largas conversaciones sobre arte y cultura. A simple vista, él era tímido, educado, casi invisible, pero detrás de su aspecto frágil ocultaba una obsesión que lo consumía desde la adolescencia: el deseo de devorar a una mujer viva, una fantasía que, según él, no podía reprimir. Aquella tarde invitó a Renée a su apartamento bajo el pretexto de traducir poesía alemana. La recibió con vino y conversación, mientras un rifle oculto esperaba a pocos metros. Cuando ella se sentó de espaldas, Sagawa disparó, matándola de un solo tiro en la nuca. Lo que siguió desafía toda comprensión humana. Durante los días siguientes, violó el cadáver y devoró partes de su cuerpo, describiendo más tarde con una serenidad escalofriante cada detalle. Cortó trozos de carne, los cocinó con sal y mostaza, los saboreó mientras escuchaba música clásica. Incluso tomó fotografías para documentar su maldito banquete. Finalmente, intentó deshacerse de los restos, colocándolos dentro de 2 maletas que llevó hasta un lago en el Bois de Boulogne. Pero su torpeza lo delató. Testigos lo vieron abandonar las maletas ensangrentadas y al abrirlas, la policía descubrió el horror. Sagawa fue arrestado en el acto. En el juicio, los psiquiatras franceses lo declararon legalmente insano, lo que lo libró de la prisión. Fue deportado a Japón, donde, en un giro incomprensible, las autoridades lo liberaron al poco tiempo, alegando falta de jurisdicción. Y así, un caníbal confeso y documentado volvió a caminar libremente entre la multitud. Pero lo más inquietante vino después. Lejos de ocultarse, Sagawa se convirtió en una celebridad mediática. Publicó libros, dio entrevistas, apareció en programas de televisión e incluso trabajó como crítico gastronómico. Su nombre se volvió símbolo de la banalización del mal, del límite donde el horror y el morbo se mezclaban con la fama. Hasta su muerte en 2022, Sagawa jamás mostró remordimiento. Decía que Renée vivía dentro de él y que por eso nunca la había perdido. ¿Qué ocurre cuando el monstruo deja de esconderse y el mundo lo convierte en una estrella? Número 2. Chris Kremers y Liseine Fron.
El 1 de abril de 2014, dos jóvenes holandesas, Chris Kremers, de 21, y Lisanne Fron, de 22, emprendieron una caminata por el famoso sendero El Pianista en Boquete, Panamá. Ambas habían llegado pocas semanas antes como voluntarias para trabajar con niños y conocer la exuberante selva tropical panameña. Eran inteligentes, aventureras y responsables, pero aquel día algo ocurrió, algo que aún hoy nadie puede explicar. Según los registros, partieron con ropa ligera, una mochila y una cámara fotográfica. Las últimas personas que las vieron aseguraron que sonreían, confiadas, al internarse entre los árboles. Después, desaparecieron. Durante los primeros días, la búsqueda fue intensa. Helicópteros, perros, rastreadores, guías locales. Pero no había señales, ningún rastro. Hasta que, 10 días después, ocurrió algo inquietante. El teléfono de una de ellas intentó hacer varias llamadas de emergencia al 112 y al 911, pero nunca hubo señal. Los intentos se repitieron durante más de una semana hasta que las baterías se agotaron. Y entonces, semanas más tarde, un hallazgo cambió todo. Una campesina encontró una mochila perfectamente limpia y seca junto a un río. Dentro había 2 pares de gafas de sol, dinero, 2 teléfonos, el pasaporte de Lisanne y una cámara digital. El contenido estremeció a la policía. Más de 90 fotografías tomadas en su mayoría durante la noche, entre la vegetación más densa de la selva. Algunas mostraban piedras marcadas con ramas, senderos oscuros y flashes dirigidos al vacío. Otras, fragmentos de sus rostros, una posible herida y una foto en particular, tomada a las 1 de la madrugada, que aún hoy nadie puede explicar. Una imagen completamente negra, interrumpida solo por el brillo de una roca húmeda y algo que parece un trozo de tela o piel. Semanas después, los descubrimientos se volvieron aún más macabros. Primero, una bota con un pie humano en su interior, aún con piel intacta. Luego, una pelvis y fragmentos óseos dispersos a varios kilómetros del sendero. Algunos de ellos blanqueados como por exposición química o intemperie prolongada, otros frescos, y lo más desconcertante, las marcas de descomposición no coincidían en tiempo ni lugar. ¿Un accidente? ¿Una caída en el río seguida de desorientación? ¿O algo más oscuro? Tal vez una emboscada, un ritual o incluso un intento de huida desesperada de algo o alguien. El caso fue cerrado oficialmente como accidente trágico, pero los expertos forenses, los lugareños y los internautas no han dejado de cuestionar la versión. Las fotos, el orden cronológico roto, los huesos hallados lejos entre sí y la misteriosa conservación de los objetos plantean más preguntas que respuestas. Hasta el día de hoy, el sendero El Pianista se ha convertido en un lugar de peregrinación macabra. Algunos turistas aseguran escuchar gritos lejanos cuando cae la noche. Otros dicen haber visto luces entre los árboles en la misma zona donde las fotos fueron tomadas. Y lo único cierto es que las imágenes continúan ahí. Mudamente parecen contar una historia que el mundo aún no puede descifrar. ¿Qué estaban intentando mostrar en esas fotos tomadas en la oscuridad más absoluta? Número 1. Sylvia Likens. Sylvia Likens tenía solo 16 años cuando su vida se convirtió en una de las historias más desgarradoras y perturbadoras de la historia criminal de Estados Unidos. Era una adolescente dulce,
de sonrisa tímida, soñadora, hija de una pareja trabajadora que recorría ferias ambulantes para ganarse la vida. En el verano de 1965, sus padres, incapaces de cuidarla temporalmente, la dejaron junto a su hermana Jenny al cuidado de una mujer aparentemente respetable, Gertrude Banisewski, madre de 7 hijos. Una decisión que sería fatal. A los ojos del vecindario, Gertrude era una mujer religiosa, amable y algo frágil, pero puertas adentro escondía una mente enferma, resentida y violenta. En su casa, el calor del hogar fue reemplazado por un infierno cotidiano. Todo comenzó con pequeños castigos, gritos, insultos, empujones. Pero con el paso de las semanas, Gertrude transformó la disciplina en tortura sistemática. Acusaba a Silvia de ser impura, de provocar a los hombres, y pronto comenzó a azotarla con cinturones, golpearla con palos, apagar cigarrillos sobre su piel. Los ataques no fueron aislados, fueron rituales de humillación pública. Lo más monstruoso fue que Gertrude arrastró a sus hijos y a los adolescentes del vecindario a participar. Los incitaba, los aplaudía mientras la golpeaban. Le arrojaba agua caliente, le arrancaba mechones de cabello, la obligaba a comer sus propios excrementos. Incluso llegaron a escribirle con un alfiler y un clavo caliente la frase «Soy una prostituta» en el abdomen. Durante los últimos días, Silvia fue confinada en el sótano, desnuda, sin comida ni agua. Su hermana Jenny, aterrorizada, escuchaba los gritos impotente, bajo amenaza de sufrir el mismo destino, se hablaba. Los vecinos oían los lamentos y los golpes, pero nadie intervino, ni una llamada, ni una denuncia, solo silencio. El 26 de octubre de 1965, después de meses de tortura, Silvia Likens murió sola, deshidratada y con más de 150 heridas en el cuerpo. Su última frase, según testigos, fue: «Dios, ten piedad de mí». Cuando la policía llegó, descubrieron el horror: el cuerpo mutilado de Silvia, el sótano manchado, los utensilios usados para torturarla, y a Gertrude explicando fríamente que la niña se lo había buscado. El juicio posterior estremeció al país. Varios adolescentes del vecindario fueron juzgados junto a Gertrude y sus hijos. Algunos fueron condenados, otros liberados, pero nada pudo borrar el hecho de que una comunidad entera permitió que una niña muriera ante sus ojos. Décadas después, el caso de Silvia Likens sigue siendo uno de los crímenes más crueles y deshumanizadores del siglo XX, no solo por la violencia, sino por lo que reveló: la indiferencia colectiva, el sadismo compartido y la facilidad con que la empatía puede desaparecer cuando el mal se disfraza de autoridad. No fue solo un crimen, fue una comunidad entera que eligió mirar hacia otro lado. Estos fueron los 10 crímenes más brutales, sádicos y misteriosos jamás cometidos. Historias donde el mal no solo mata, también observa, espera y se disfraza de normalidad. Ahora dime tú, ¿cuál de estos casos te pareció el más perturbador? ¿Y cuál crees que aún esconde algo que nadie ha revelado? Si este video te estremeció, déjame tu comentario y dime qué caso te gustaría que haga en profundidad. Suscríbete a Crímenes y Misterios Ocultos y comparte este episodio con quienes se atreven a mirar la oscuridad de frente. Nos vemos en el próximo video, donde los secretos vuelven a respirar.